16 del tiempo ordinario nos trae algunos temas importantes para la reflexión de aquellos que seguimos las enseñanzas de Jesús. En la primera lectura, el profeta Amós nos recuerda que en su tiempo la clase pudiente o los sectores más ricos del país se pasaban la vida de fiesta en fiesta y se olvidaban de las dificultades y problemas que tenían los más necesitados de aquel tiempo, ¿no? Entonces, esa actitud generó no solo división entre ellos, sino también los debilitó frente a los enemigos que tenía Israel, y el profeta dice que van a ser derrotados y van a ser llevados como esclavos a un país extranjero, ¿no? Y cuando nosotros recordamos ese acontecimiento, pues cuando en un pueblo, en un país, la división es muy fuerte entre los sectores más ricos y los sectores más pobres, no hay, digamos, puentes que generen intereses comunes, y normalmente eso termina siempre en conflicto o en divisiones demasiado grandes, ¿no? Y eso es lo que Amós denunciaba para llamar la atención al pueblo de Israel sobre la situación en la que estaban viviendo. Y teniendo en cuenta ese ejemplo, si vamos al Evangelio, Lucas nos dice que Jesús dirige esa historia o ese cuento que narra a los fariseos, que eran un grupo que era opuesto precisamente al mensaje de Jesús, ¿no? Recuerden que Jesús decía que la ley es para el hombre y los fariseos insistían que el hombre es para la ley. Para ellos el cumplimiento estricto de la ley es lo que daba la salvación. Entonces Jesús tiene críticas muy duras contra ellos porque es un grupo muy cerrado, muy fanático diríamos hoy también, y que exigía mucho a la gente más pobre, pero ellos, como decía el mismo Jesús, no movían un dedo para llevar adelante esas exigencias que hacían a los demás, ¿no? Entonces en el cuento de Jesús el rico no tiene nombre, pero sí tiene una forma de vivir, ¿no? Vive en una gran casa con muchos lujos y a la vez ignorando lo que pasa fuera de su casa, ¿no? De fiesta en fiesta va gastando su vida. Y nos decía la historia que en la puerta de su casa hay una persona pobre, todavía enferma, diríamos grave hoy, ¿no? Que no tenía ningún tipo de ayuda del que vivía dentro de la casa, ¿no? Entonces lo que Jesús va a criticar es la indiferencia de los poderosos que se olvidan de las necesidades de los sectores más pobres, ¿no? Y lo curioso es que en ese cuento el pobre sí tiene nombre, ¿no? Lázaro, que significaría para nosotros en castellano, mi Dios es ayuda. Y nos va a recordar esa historia que la muerte nos iguala a todos, ¿no? Todos como seres humanos pasamos por la muerte. Pero en la historia el rico, aunque tuvo, diríamos, un gran entierro, se fue al infierno, ¿no? Mientras que el pobre, Lázaro, cuando murió, fue al seno de Abraham, hoy diríamos al cielo, ¿no? Y en esa historia se da como una entrevista entre el rico y Abraham. Y el rico le pide a Abraham que mande a Lázaro con el dedo mojado para quitarle un poco el ardor, el calor que tiene en la lengua, ¿no? Y Abraham le contesta que entre ellos hay un abismo, igual que antes había habido pues una indiferencia o un muro entre los dos, ¿no? Le vuelve a insistir el rico que mande a Lázaro a visitar a sus hermanos para que ellos no sigan cometiendo el error que él ha tenido, ¿no? Y Abraham le dice, si no han hecho caso a Moisés y a los profetas, aunque resucite un muerto y vaya a visitarlos, no lo van a creer, ¿no? Y cuando nosotros escuchamos que el discurso de Jesús está dirigido a los fariseos, pues recordemos
Muy pocos de ellos, aunque Jesús entregó la vida en la cruz y resucitó, creyeron en él. Si la historia nos recuerda a Nicodemo y a José de Arimatea, ¿no? Pero el resto de los fariseos se opusieron y fueron, diríamos, causantes también de la muerte de Jesús. Y la resurrección no cambió su forma de entender la ley y de exigirla a la gente. Cuando nosotros hoy escuchamos entonces esas historias, pues pensemos. Yo quiero recordarles hoy 2 ejemplos que hemos tenido en estos días que nos han llamado la atención, ¿no? Hay un candidato en Estados Unidos que quiere poner un muro entre Estados Unidos y México, ¿no? Porque ellos quieren vivir, ¿no? Y que los que buscan trabajo del sur, de Centroamérica sobre todo, no puedan pasar al otro lado. Cuando sabemos, digamos, que mucha de la gente que pasa buscando trabajo va a esos empleos que la gente de Estados Unidos no quiere tener, a trabajar en las granjas, en las propiedades, sobre todo en el sector agrícola, ¿no? Y uno nos dice entonces, ¿ellos qué quieren? Poner muros a las personas, pero no poner muros al capital. El capital norteamericano de otros países va para allá o viene para acá y nadie les pone trabas, ¿no? Y por otro lado tenemos la otra actitud, la de ese niño de 6 años que escribe una carta al presidente Obama donde invita a que traigan a Estados Unidos a ese niño que después de un bombardeo en Siria, en Alepo, o sea, que él lo pudieron sacar vivo y hemos visto todos la foto en la televisión, ¿no? Y ese niño le dice al presidente que lo traiga a Estados Unidos porque su familia, él y su hermanita pequeña, están dispuestos a recibirlo y a ayudarle a rehacer su vida. Vemos ahí 2 actitudes totalmente distintas, ¿no? Donde uno quiere poner muros, quiere aislarse del resto, y otro abre las puertas. Y creo que este es, en este caso, el niño el que nos tiene que servir de ejemplo. Y yendo a la segunda lectura, que es de la carta de San Pablo a Timoteo, este domingo, pues recordar que lo que nos pide el apóstol San Pablo es que seamos personas que buscamos la justicia, que damos importancia a la fe, al amor, pero que también tenemos que tener piedad, ¿no? Tenemos que tener delicadeza, tenemos que tener a veces paciencia frente al mundo en el que estamos viviendo. Entonces son una exigencia de actitudes positivas. ¿Y por qué Pablo nos dice eso? Porque nosotros entendemos que la salvación es don de Dios, pero también tiene que ser mérito nuestro. Pablo nos dirá que la vida de cada uno y de todos es como una carrera, y para llegar a la meta todos tenemos que entrenar y todos tenemos que esforzarnos. Entonces, si queremos construir un mundo más humano, sin muros, ¿ya?, pues tenemos que esforzarnos por vivir en esta realidad, pero siendo personas que nos dejamos guiar por el amor, no solo a Dios, sino al prójimo. No podemos ser indiferentes ante los problemas que hay en el mundo. Tenemos que ser solidarios, y solidarios de una manera especial con aquellos que vemos más pobres o en más debilidad. Entonces pidamos a Dios que nos anime, ¿no?, a ser como ese niño que abre las puertas de su casa, o a ser personas que queremos no solo la paz, sino también un mundo más humano y más solidario.